Ya. Ya, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok. Vamos a empezar a hablar sobre el metabolismo de lípidos. Ok, esta es la parte 2. Entonces, hemos visto un poquito, justamente la clase pasada estuvimos hablando de kilomicrones y ahora vamos a hablar otra vez de eso, más las otras lipoproteínas que justamente les había mencionado. Porque hablamos de cuatro, bueno, yo les dije que capaz y cinco lipoproteínas. Tenemos los kilomicrones, las VLDL, las HDL, las LDL, y yo les decía que había una quinta, pero bueno, es que es la IDL. Que bueno, es una transición que ahorita se las explico mejor. Ok, entonces vamos a explicarlos. Ok, entonces esta es lípidos 2, ya acá está la presentación. Ok, metabolismo de lípidos 2. Mm, ya. Lipoproteínas, acá están las lipoproteínas. Bien, chicas, ok. Am, ¿Qué son? Ya, las lipoproteínas. Espérense un toquecito. Ya está. Bien. Bien, las lipoproteínas, como ya saben, son pequeñas, llevan consigo las fuentes de lípidos, ¿verdad? Ahora, nosotros teníamos cuatro, bueno, principalmente los kilomicrones, de las cuales ya habíamos hablado, y las VLDL, de las cuales no habíamos hablado mucho. Yo les digo que para memorizarlas un poquito más, porque son cuatro, podríamos emparejarlas, ¿ok? Emparejarlas. Y podríamos emparejarlas como si fueran antónimos. Por ejemplo. Tenemos las VLDL y los kilomicrones, que vamos a emparejarlas como antónimos, y las LDL y las HDL, que también vamos a emparejarlas como antónimos. Entonces tenemos primero los kilomicrones y las VLDL. Ahora está. Ya, los kilomicrones fácilmente podemos decir que tienen, perdón, que llevan consigo lípidos exógenos, ¿ok? O sea, lípidos que vienen de la dieta, de los alimentos. En cambio, las VLDL consigo llevan lípidos endógenos, es decir, que vienen o que se sintetizan en el organismo. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con estos dos, ¿ok? Kilomicrones y VLDL. Ok, estos van a llevar. Acuérdense que nosotros, bueno, hemos visto un poquito para recordar, ¿ok? Por si creo que capaz alguno no estuvo en la clase anterior para recordar un poquito porque tiene relación, porque es como una continuación, más que relación, es una continuación. Acuérdense que nosotros cuando consumimos lípidos, que son grasas saludables principalmente, si consumimos lípidos, estos son liposolubles, es decir, que son insolubles al agua, pero son solubles a solventes orgánicos. Principalmente nuestra digestión, el estómago para la digestión está en un medio acuoso y para que éste pueda llegar hasta las microvellosidades de los enterocitos, para que éstas se puedan absorber y digerir los alimentos, tienen que pasar por todo este medio acuoso. Y bueno, como estos y no son hidrosolubles, son liposolubles, entonces van a tener que llegar hasta estas microvellosidades, pero no pueden llegar fácilmente porque son liposolubles. Entonces van a tener que llegar a través de otra vía de transporte, por así decirlo. ¿Cómo hacen entonces? Así. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, vamos a ver que están los ácidos y las sales biliares, ¿sí? ¿Lo recuerdan más o menos? Los ácidos y las sales biliares vienen del hígado, se sintetizan en el hígado. Voy a ver si tengo quizá para recordarlo un poquito. Uy, no sé, parece que lo presioné de casualidad. Chispas. Este es, ya, para recordarlo nada más. Ya, es esta, ¿ok? Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ujú. Ya, ya. Acá está, acá está. Estas se sintetizan en el hígado, que iba a ser muy rapidito. Ok, se sintetizan en el hígado los ácidos biliares, a través del colesterol. El colesterol es el que permite la síntesis de ácidos biliares. Luego estos ácidos biliares en el hígado van a pasar a través de la
vesícula biliar, por la vesícula biliar, por los ácidos biliares al duodeno, la primera porción del intestino. Luego estos llegan a través, pueden llegar al ilion, casi al colon, y en el colon aquí se van a oxidar gracias a quién, a la microbiota intestinal, que está llena de bacterias, ¿verdad? La microbiota intestinal, o sea, las bacterias van a oxidar estos ácidos biliares y los van a volver ácidos biliares secundarios. Antes eran ácidos biliares primarios, ahora van a volverse ácidos biliares secundarios. Ahora, cuando estos ácidos biliares se vuelvan secundarios, van a oxidarse y van a pasar a la vena porta gracias a los capilares, a la circulación portal, y van a llegar al hígado. Al hígado van a estar tanto los ácidos biliares primarios como los ácidos biliares secundarios, ¿ok? Amarillito biliares primarios, verdes secundarios. ¿Por qué hay dos? Porque son dos primarios y dos dos primarios y dos secundarios. ¿Cuáles son los dos primarios? El queno desoxicólico y el cólico que está acá. Ok, cólico y queno desoxicólico. Y los dos secundarios que están en verdecito es el desoxi o el deoxicólico y el litocólico. ¿Ok? Poco a poco lo van a ir memorizando. Son los dos primarios y dos secundarios. Ahora, cuando estos lleguen al hígado otra vez después de haber pasado por vía portal, van a ser conjugados y ya no van a ser ácidos biliares primarios o secundarios, sino que se van a convertir en sales biliares. ¿Y estos cómo se van a conjugar? Se van a conjugar gracias a dos aminoácidos, la glicina o la taurina. Importante que digan ese o la taurina, ¿ok? No y, o taurina. No. Entonces, glicina o taurina. Cuando estos son conjugados, ya no van a ser ácidos biliares, sino que van a ser sales biliares. Y estos adquieren propiedades. Una propiedad que se llama la de saponificar, o sea, que se llama emulsificar las grasas, ¿ok? Emulsificar las grasas y además de emulsificar las grasas, también permiten el transporte y la formación de las micelas. Emulsificar las grasas consiste en prácticamente volver, o sea, las gotas de grasa son las grandes gotas de grasa y estas grandes gotas de grasa se van a volver gotas pequeñas de grasa, o sea, las rompen, ¿me entienden? Y las degradan en chiquitas, ¿ok? Y además, estas pequeñas ahora gotas de grasa se van a convertir en pequeñas micelas simples, que son anfipáticas, gracias a estas pequeñas cabecitas y colitas que son anfipáticas, o sea, cabecitas polares, hidrofílicas, ¿ok? O sea, afines al agua, y las colitas no polares o hidrofóbicas, es decir, no afines al agua, que van a la parte del medio, ¿ok? Que van a permitir que estas micelas, ¿ok? Puedan transportarse en medios acuosos, ¿ok? La parte de adentro viene a ser la parte grasosa, la parte la parte liposoluble, hidrofóbica, ¿ok? Y esto va a transportarse en un medio acuoso, ¿ok? Hasta llegar a las microvellosidades de los enterocitos. Entonces, primero que emulsifican las grasas, ¿ok? Que tienen propiedad, las sales biliares tienen propiedad tensioactiva. Es muy importante esa palabra, ¿ok? Ay, chispas. Tienen la propiedad tensioactiva, pucha. Ya, tienen una propiedad tensioactiva. Esto es lo más importante. Propiedad tensioactiva. Y al tener esta propiedad tensioactiva se puede emulsificar las grasas. Se parte prácticamente, se degradan las grandes gotas de grasa en gotas pequeñas y además se forman las micelas para el transporte hasta las microvellosidades del enterocito para su absorción. ¿Ok? Y de una vez hayan llegado, bueno, las micelas simples solamente son sales biliares. Las micelas mixtas ya contienen todos estos compuestos que ya son hidrofóbicos, colesterol libre, la beta-monoacilglicerol, alfa-monoacilglicerol, ácidos grasos, fosfolípidos, vitaminas liposolubles. Liposolubles no son hidrosolubles. Esa es la razón por la cual no pueden pasar por un medio acuoso. Todo esto va a llegar a la micela mixta y llega hasta las microvellosidades del enterocito. Y una vez lleguen a las microvellosidades, estas se van a absorber. Y acá se van a volver a sintetizar los compuestos como tal, los triglicéridos, que acuérdense que son uno de los compuestos de almacén de energía. Solo tenemos dos almacenes de energía, el glucógeno, ¿ok? Y los triglicéridos, los dos únicos que tenemos. Bien, entonces acá se vuelve a formar los triglicéridos y se
almacena colesterol. El colesterol no se almacena como colesterol libre, se almacena como éster de colesterol. Entonces se va a almacenar tanto, se va a formar otra vez los ésteres de colesterol y los triglicéridos o triacilglicerol son lo mismo. ¿Listo? Entonces, de una vez sucede esto, vamos a ver que esto se van a, bueno, esto se da en las microbiocides del enterocito, en el intestino, pero nosotros tenemos que digerirlo, absorberlo, utilizarlo en los órganos que necesitan esta energía, en el tejido adiposo, en el músculo, en el hígado, etcétera. ¿Y cómo es que este llega? Esta energía, estos triglicéridos, este colesterol y todos estos nutrientes llegan a estos órganos gracias a los kilomicrones, o bueno, gracias a las lipoproteínas. Ya, en este caso, a los kilomicrones, específicamente si estamos hablando de los lípidos exógenos, es decir, lípidos que vienen de la dieta, de los alimentos, o las VLDL gracias a los lípidos, no, perdón, o los lípidos endógenos gracias a los VLDL, que son lípidos que sintetizamos en el organismo. Bien, entonces ya está el review de lo anterior y ya podemos entender un poquito más sobre lo de ahora. Ya, entonces, rayitos. Ya, entonces, bien, los kilomicrones entonces ya sabemos, chispas. Ya, entonces los kilomicrones ya sabemos que van a llevar todos los que son lípidos exógenos, lípidos de la dieta, ¿ok? Y estos los VLDL llevan lo que son lípidos endógenos, lípidos que sintetizamos en el organismo. Acá más o menos vamos a ver las cantidades de compuestos, tanto triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas que cada una de estas lipoproteínas conlleva. ¿Ok? Vamos a ver que tenemos kilomicrones VLDL, principalmente vamos a ver estos dos por el momento. Principalmente el kilomicrón lleva triglicéridos, es el que más consigo lleva triglicéridos, si se dan cuenta. Ujú. Son los que llevan los triglicéridos de del exterior, ¿ok? De los alimentos. Ya. Principalmente eso. Podríamos hablar también del colesterol, que principalmente preguntan quiénes son las lipoproteínas que consigo llevan más triglicéridos o más colesterol. Del colesterol tenemos a las LDL, que ahorita les voy a explicar. Bien, las LDL y las HDL. Las LDL y las HDL son los conocidos como colesterol bueno y colesterol malo. No sé si en algún momento han escuchado de eso. Ok, el LDL viene a ser conocido como el colesterol malo y las HDL viene a ser como el conocido como el colesterol bueno. Ok, pero esto en realidad es muy ambiguo. Las LDL y las HDL hacen pasos diferentes. Pasa que las LDL, ok, van a ser las responsables, ambas nacen desde el hígado, ok. Ambas parten del hígado, pero en las LDL van desde el hígado, perdón, perdón, las LDL parten del hígado y dejan colesterol a los órganos. Dejan colesterol a los órganos. Por eso estas son las que abundantemente tienen colesterol. Están cargadas de colesterol porque van a dejar colesterol a los órganos. Por el contrario, las HDL hacen el paso contrario. Acuérdense que estas dos son pares de antónimos, ¿ok? Hacen el paso contrario, por así decirlo. Ya. Entonces, estas hacen el paso contrario. Si las LDL parten del hígado y lo llevan a los órganos, las HDL parten de los órganos y recogen el colesterol de todos los órganos y lo llevan al hígado. Digamos que estas limpian el colesterol de todos los órganos y lo llevan al hígado. En cambio, las LDL ensucian los órganos con el colesterol. Por eso se puede decir que es un colesterol bueno y un colesterol malo. Pero en realidad es muy ambiguo porque de todas formas cada órgano necesita un poco de colesterol para diferentes actividades o para diferentes procesos. Así que por eso no como tal, no es como uno bueno o malo. Ujú. Entonces son opuestos, ¿ok? Entonces, por eso se dice que el HDL hace un transporte inverso de colesterol. Ya, inverso de colesterol, ¿ok? ¿Listo? Bien, ok. Hasta aquí vamos con una cosa pequeña, ok, una cosa general,
Ahora vamos a profundizar un poquito por cada uno de estos 4 y vamos a finalizar con lo que son síntesis de ácidos grasos, que la verdad es muy rapidito. Y ya está, terminamos con la clasecita de hoy, que la verdad es, como les digo, bastante rápido. Entonces, ya estamos. Vamos a continuar entonces. Vamos a empezar con los kilomicrones, que la verdad la clase pasada creo que ya les había hablado bastante, pero ahora la vamos a hablar o vamos a extenderlo un poquito más. ¿Ok? Si tienen alguna duda, simplemente me interrumpen. ¿Ok? Bien. Kilomicrones. Chicas, ya sabemos que los kilomicrones son lipoproteínas. Ah, verdad. Había olvidado mencionarles algo. Los lipoproteínas pueden estar con... Perdón. Esperen un toquecito. ¿Me dan 5 segundos, por favor? 5 segundos. Ya, chicas, perdón. Ok, entonces, como estábamos diciendo antes, las lipoproteínas pueden llevar consigo otras proteínas, ¿ok? Y estas otras proteínas se llaman, y estas otras lipoproteínas se llaman apolipoproteínas, apolipoproteínas o proteínas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se llaman estas apolipoproteínas? Tienen una forma de abreviarse, ¿ok? Que se van a decir APO. ¿Ok? Apo algo, apo algo. ¿Ok? Y es importante recordarlo porque cada uno, o al menos la mayoría de estas, tienen un apo característico. ¿Ok? Los kilomicrones tienen el apo B48. El ApoB48 es muy específico de los kilomicrones. Ninguna otra lipoproteína la tiene, así que si es que les llegaran a preguntar algo sobre alguna lipoproteína que tenga, alguna lipoproteína que lleve consigo la mayor fuente de triglicéridos con una lipoproteína B48, ya saben que estamos hablando de los kilomicrones. Cuando hablamos de la BLDL, estamos hablando de ApoB100. Ya. Ahora, ApoB48 y ApoB100 vienen del mismo gen, solamente que la diferencia es en la transcripción. Perdón, en la traducción. Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de genética, ¿verdad? La traducción se da en el citoplasma. Sale del núcleo en la transcripción y en la traducción se da la traducción de la proteína. ¿Ok? La proteína se traduce y esta es la diferencia. Acá, para la traducción de esta proteína, ApoB48 se traduce solo el 48%. ¿Ya? La diferencia con la BLDL, que acá se traduce en un 100%. Por eso es ApoB48 y por eso las BLDL son ApoB100. Ok, las LDL, la verdad, no, no tienen ninguna característica o alguna especial, pero las HDL tienen una, la ApoA1. ¿Ya? ¿Listo? Ok, y también podemos ver en las kilomicrones el ApoC2. Ay, médico. Espérense, espérense. Listo, ya estamos. Eso sí. Bien, ahora sí podemos empezar con esto. Bien, vamos a empezar con los kilomicrones, así rapidito.
Ok, acá empezamos con triglicéridos de la dieta. Esta de acá es el intestino delgado. Acuérdense que vienen de lípidos exógenos, ¿ok? Estos son exógenos. Bien, ahora viene intestino delgado. Acuérdense, cierto, ¿verdad? Es muy importante esto. Los kilomicrones van a llegar desde las microvellosidades del enterocito hacia la parte, bueno, van a llegar hacia el tejido adiposo específicamente, ok, a tejidos extrahepáticos, dice acá, ¿no? Pero principalmente llega al tejido adiposo. También puede llegar al músculo, sí, sí puede llegar al músculo, pero principalmente llega al tejido adiposo, ¿ok? Principalmente acá, ya que le he puesto una coronita que no se ve muy bien. Ahora, ¿esto cómo llega? Por vía linfática, ¿ya? Porque algunos por casualidad ahí dicen vía portal, terrible, el doctor se muere. Es vía linfática, de verdad, ¿ya? Entonces ya estamos. Ahora, los kilomicrones, principalmente las lipoproteínas, van creciendo poco a poco y van adquiriendo las proteínas, las apolipoproteínas, ¿ok? Y estas van ganándose gracias a otra lipoproteína que luego se las voy a decir, ¿ok? Acá está la B48, que ya saben que es la más específica de los kilomicrones, ¿ok? Luego vamos a ver que acá está el tejido extrahepático, vamos a imaginar que es principalmente el adiposo, ¿ok? Vamos a ver que acá está el B48, acá está el ApoC, acá está el ApoE, la lipoproteína lipasa. Esa es la que les estoy hablando. Esta está en el tejido adiposo, ¿ok? O bueno, en el tejido en el que va a recepcionar este kilomicrón. El ApoC2 con la lipoproteína lipasa van a juntarse para activarse. Y acá va algo importante. Em, la lipoproteína lipasa va a estar estimulada, ¿ok? Por la insulina. Ya que es importante que lo recalque, está estimulada por la insulina. No es que la insulina la sintetice, está estimulada, sí, estimulada, pero no sintetizada por, ¿ok? Y es importante eso, porque el doctor suele hacer esa pregunta capciosa, ¿ok? Estimulada por la insulina. Entonces, si está estimulada por la insulina, podemos deducir que este proceso de los kilomicrones, de las lipoproteínas y todo esto vendría a ser en una fase postprandial o en una fase posabsortiva. A ver, chicas, ¿qué opinan? Por el chat. Si sabemos que está la insulina principalmente, ¿qué podría ser? ¿Una fase postprandial o una fase posabsortiva? A ver, chicas, ¿cuál sería? ¿Se acuerdan cuántas horas de cuántas a cuántas horas iba la postprandial? ¿De cuántas a cuántas horas iba la posabsortiva? ¿Se van acordando? ¿Sí? ¿No? A ver, esto no se pueden olvidar, ¿ok, chicas? Por bioquímica siempre se lo tienen que acordar. La postprandial, siempre se los voy a estar recordando, ¿ok? La postprandial va de 0 a 4 horas. La posabsortiva, ay, chicos, va de 4 a 8, 12 horas, dependiendo de lo que les diga el doctor, ¿ya? Entonces, la postprandial principalmente está, ¿cómo se llama? Liderada, ok, sí, liderada por la insulina y la posabsortiva está liderada por el glucagón. Entonces, estamos hablando de insulina, así que estamos hablando de una fase postprandial, principalmente. Ya, ay, re chueca.
Uy, peor todavía. Ya, ok. Ahora, entonces, la lipasa lipoproteica, ok. Nosotros, bueno, van a haber dos formas de decirle, ¿ok? Lipoproteína lipasa o lipasa lipoproteica. Esta lipasa lipoproteica, estimulada por la insulina, se va a activar, o bueno, va a hidrolizar la ApoC2. Esta ApoC2 va a permitir la hidrólisis de los triglicéridos. ¿Y los triglicéridos cómo se hidrolizan o cómo se dividen? En glicerol y en ácidos grasos. ¿Ok? ¿Y qué sucede con el glicerol y los ácidos grasos? Fácil, los ácidos grasos, ¿qué sucede con estos? Los ácidos grasos se quedan en el tejido extrahepático, o sea, se quedan en el tejido adiposo. El glicerol no, el glicerol se va, ¿a dónde? Al hígado. Acá al hígado regresa o viaja el glicerol. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una enzima llamada glicerol-quinasa. Esta enzima, glicerol quinasa, permite degradar el glicerol, porque el glicerol como tal no puede hacer nada. Acuérdense que la quinasa fosforila. Y para formar triglicéridos nosotros por último necesitaríamos algo, la glicerol 3 quinasa. Entonces, esta glicerol 3 quinasa se va a permitir gracias a la gliceroquinasa. Esta enzima no la tiene el tejido adiposo, no la tiene el tejido muscular, la tiene el hígado. Entonces sería muy innecesario, muy no útil que el glicerol se quedara en el tejido adiposo gracias a que no tiene esta enzima. Bien, entonces el glicerol viaja al hígado y los tejidos, o bueno, los ácidos grasos sí pueden quedar en el tejido extrahepático. Bien, o sea, en el tejido adiposo. Después de este suceso, el kilomicrón que ya dejó todo su contenido va a quedar como un remanente, o sea que ya queda menos, o sea, menos, queda como, empieza a perder sus apos, ¿ok? Pierde sus apos, ¿ok? La mayoría de sus apos, excepto el B48, acuérdense que el kilomicrón siempre se va a caracterizar por su apo B48 y no puede perder su apo BE y su apo E, ¿ok? ¿Por qué no pierde este? Porque este permite ser receptor del hígado, ¿ok? ApoE y ApoBE. ApoE y ApoBE. Estos dos permiten que puedan llegar al hígado y ser recepcionados. ¿Para qué? El remanente es recepcionado por el hígado. Entonces, este tiene que ser recepcionado gracias a esta ApoE y este ApoBE. Entonces, estos no se pierden. Y obviamente su contenido disminuye de triglicéridos y de colesterol, va decayendo. ¿Ok? ¿Listo? ¿Vemos bien? Ya. Bien. Ahora vamos a hablar de las LDL. Bien, vamos a hablar de las BLDL, perdón, BLDL. Y acá está la razón, bueno, acá en esta que les voy a explicar, está la razón del por cual les decía que probablemente yo les decía que podría existir una IDL. Ya, que bueno, a verdad, todas las que son LDL, BDL, todos HDL, vienen a ser lipoproteínas. A ver, VLDL es de very low density, LDL es low density y HDL es high density. De alta densidad, mediana densidad, muy baja densidad y baja densidad. De eso. Ya, ok. Vamos a hablar de la de muy baja densidad, que es la contraparte de los kilomicrones. Bien, acuérdense que este tiene lípidos, o bueno, lleva consigo lípidos endógenos. ¿Listo? Bien, estos llevan lípidos endógenos. Principalmente los lípidos se pueden sintetizar en el hígado, así que acá nacen las VLDL en el hígado. ¿Ya? Las VLDL nacientes, acuérdense que tiene su ApoB100, su más específico APO. Bien, acá va a ir también, hace parecido a los kilomicrones, va a los tejidos extrahepáticos, tiene lo mismo, su ApoC2, la lipoproteína lipasa o la proteína, la lipasa lipoproteica, ¿verdad? La lipasa lipoproteica va a hidrolizar los triglicéridos, ácidos grasos que sí se quedan en el tejido extrahepático. El glicerol, que no tiene sentido que se quede ahí porque no tiene la enzima gliceroquinasa, pero sí la tiene el hígado, así que esta viaja otra vez al tejido hepático en donde se va a quedar hidrolizada. Ahora, acá es en donde sucede lo del IDL. Estas BLDL van a quedar obviamente como remanentes porque van a perder la mayor parte de su contenido y además pierden sus APO.
o sea, sus apolipoproteínas, sus proteínas. Como pierden sus apos, van a quedar esto, remanente de VLDL. Y este remanente se llama IDL, lipoproteína de densidad intermedia, IDL. ¿Ok? Ahora, esta IDL, ¿ok? Va a ser, o se va a formar ¿en dónde? En la circulación, ¿ok? En el medio sanguíneo, en la sangre. Ahora, esta IDL va a seguir perdiendo más contenido, se va a seguir formando remanente. Este se va a formar en LDL, la siguiente lipoproteína que sí conocemos, LDL y HDL. Ok, las dos contrapartes, los dos antónimos. Es por eso que acá, este de acá pierde principalmente lo que son triglicéridos, más no colesterol. En cambio, las LDL son las que principalmente contienen el colesterol. Y acá, estas van a ser recepcionadas, ¿ok? Recepcionadas por los demás tejidos extrahepáticos en donde van a ir dejando todo su contenido de colesterol. Todo su contenido de colesterol. Bien, aquí. Entonces, las VLDL vienen a ser precursores tanto de las IDL como de las LDL. Bien. Ahora, la captación de las LDL. Las LDL obviamente van a dejar todo su contenido de colesterol. ¿Ok? Las VLDL principalmente tienen triglicéridos. Y obviamente cuando estas ya dejan todos los triglicéridos en los tejidos extrahepáticos, van a quedar obviamente surtidas o almacenadas de colesterol. Este colesterol ahora va a ser parte de las ahora llamadas LDL. Estas LDL se encargan de repartir colesterol a los órganos. En cambio, las HDL se encargan de limpiar el colesterol que dejó las LDL de todos los órganos y llevarlos al hígado. ¿Ok? Estas LDL que van a llevar el colesterol a cada órgano va a entrar de una manera diferente. Primero que estas van a formar una vesícula, ¿ok? Y van a estar cubiertas gracias a una proteína llamada clatrina. No sé si está escrita. No. Bueno. ¿Ok? Esta vesícula va a ser una vesícula lipoproteica. Y, sí, lipoproteica. Oh my God. ¿Ya? Eh, Listo. Ahora, más acá se va a volver la vesícula que está cubierta de esta proteína, clatrina. Bien. Eh, Listo. Ya, me distraje, perdón. Ya, ahora esta de acá va a absorberse, se va a absorber y la captación entonces de la LDL es que o sea, ingresa, se forma una pequeña vesícula, ¿ok? Esto se da por una endosoma, ¿ok? Un endosoma. Se va a formar este pequeño huequito, se va a formar esta vesícula cubierta por la clatrina, una proteína, se termina de formar la vesícula, se cubre por la proteína, se llega a dar toda la vuelta, se forma un lisosoma, ¿ok? Un lisosoma y así se queda, un lisosoma. Acá se va a dar la liberación de todo el contenido de la LDL, perdón, de la LDL. Se da la liberación de todo el contenido de la LDL. Aquí, el contenido de toda la LDL. Bien, ¿listo? Eso es cuando ya llega. Acuérdense que las LDL son sucesoras de las VLDL. Principalmente son VLDL y luego en la circulación se vuelven LDL. Primero IDL y luego LDL. Y por último, vienen para mí las más curiositas, que son las HDL. Espérense. Ya, por último, se va a hablar de las HDL, que son las contrapartes de las LDL, ¿ok? Bien, ya. Acá está la parte de las HDL que también nacen en el hígado. Acuerden que estas van a limpiar a todos los órganos, literalmente. En el hígado van a hacer esta pre-HDL que está por acá. No sé dónde está escrito. ¿Dónde está escrita la pre-HDL? Acá está.
pre-beta HDL, ok, la pre-HDL, que tiene esta A1, que es su ApoA1. Acuérdense que la ApoA1 es específica de esta, siempre está presente, incluso cuando está muy pequeña. La HDL es muy curiosa porque esta se forma como un pequeño disco, ¿ok? Es una HDL discoidal, como acá dice, un HDL discoidal. Es como un pequeño óvalo, literalmente es un disco plano, ¿ok? Es incluso algunos, bueno, pueden encontrarlo quizá en algunos libros, si alguna de ustedes ha comprado un libro de bioquímica ya, puede que lo encuentren como no pre-beta HDL, sino como HDL1. Ya, puede que lo encuentren así. Ya, pero ese es del Harper, ¿ok? Esta imagen es del Harper, entonces Harper es el libro base del curso, entonces probablemente se lo encuentren como pre-beta HDL, ¿ok? Que es como este HDL discoidal, que tiene obviamente esta bicapa de fosfolípidos, ¿ok? Estas como anfipáticas, cabecitas, colitas, cabecitas, colitas. Bien, obviamente tiene sus APO características, su APO A1 y su APO LCAT, ¿ok? Que es la lecitina colesterol aciltransferasa. Lecitina colesterol aciltransferasa, que ahora les voy a explicar para qué sirve. Ya, ¿ok? Ya. Ahora, estas APOs se sintetizan en el intestino delgado. Ya, estas APOs se sintetizan en el intestino delgado. Bien. Ok, entonces ya estamos viendo esto de aquí. Ok, este es un pre-beta HDL, es una naciente, ¿ok? Es una HDL naciente, es discoidal, o sea, es pequeña, es literalmente no está llena de nada. Acuérdense que esta va a recoger el colesterol, va a limpiar los órganos, o sea, está vacía, disponible para llenarse de colesterol de los demás tejidos, ¿ok? Ok, entonces luego este va a ir a los demás tejidos, ¿ok? Y va a pasar por esto, ABC1, ABCG1. Estos de acá, ABCA1 y ABCG1, van a permitir el eflujo de colesterol. O sea, van a permitir que este se llene más de colesterol. Van a permitir que este recepcione más colesterol, ¿ok? Recepcione más colesterol. Pero este pre-beta HDL se va a tener que recepcionar a los tejidos. ¿Con quién? Con este, perdón, con SRB1. Este es su receptor. SRB1 va a ser el receptor con los tejidos. El HDL se junta, se recepciona con los tejidos gracias al receptor SRB1. Y este de aquí, espérense, ya, este de aquí, ABCA1, ok, ABCA1, va a permitir que estos, ABCA1 y ABCG1 van a permitir que estos aumenten su flujo de colesterol. ¿Para qué? Para recepcionar, o bueno, para ingerir, digamos, el colesterol de los tejidos, pero no permite su crecimiento, solamente aumenta el flujo de colesterol. El que aumenta, como tal, el crecimiento es el LCAT. Este LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa, va a permitir el crecimiento a HDL3 y luego HDL2. Si se dan cuenta, este es un disco, ¿verdad? Este es como, literalmente es un disco, ¿no? Es así, un disco, plano. Acá es una bolita, es un círculo, es una bola. ¿Ok? Antes estaba plano, vacío, sin llenar. Ahora es una bola, o sea, ahora ya está lleno, ya tiene contenido. ¿Cómo sucede esto? En la clase pasada, o sea, en la clase de la semana pasada, yo les había dicho que los fosfolípidos no era necesario que ingresaran a las micelas, no eran necesarias a veces que ingresaran a las micelas porque estas eran anfipáticas y porque no necesitaban transformarse, ¿verdad? No era necesario transformarse. Acuérdense que yo les dije, a veces estas son bolitas, ¿verdad? Las fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una bolita polar y dos colitos, son dos ácidos grasos, ¿verdad? Dos ácidos grasos. Y acá tengo el colesterol libre. Y acá tengo colesterol esterificado. El colesterol libre, para volverse colesterol esterificado, necesita adquirir un ácido graso. Entonces, este fosfolípido podía adquirir o podía perder un ácido graso, y dárselo el colesterol libre para volverse esterificado. Este colesterol esterificado es totalmente liposoluble, ¿ok? Liposoluble. Entonces no puede estar en la membrana, no puede estar en la parte externa, tiene que estar adentro, en el núcleo de la pequeña
lipoproteína, ¿ok? En el núcleo, porque no puede estar en un medio acuoso. Entonces, literalmente es así, ¿ok? No sé cómo explicarlo. Ok, es como una pequeña bolita, ¿ok? Este va a tener colesterol, ¿ok? Colesterol. Pero cuando este se esterifica, este automáticamente tiene que pasar adentro y va rellenándose y va agrandándose la bolita y se va agrandando la bolita y se va agrandando la bolita porque se va rellenando al esterificarse el colesterol. ¿Me entienden? Así va la cosa. Entonces, obviamente, este fosfolípido, al perder su grasa, ya no es un fosfolípido, es un lisofosfolípido. Este fosfolípido no se llama fosfolípido, tiene un nombre, se llama lecitina. Lecitina. Y cuando pierde su ácido graso y se lo cede al colesterol libre para volverse esterificado y rellenar al HDL y volverse bolita, se vuelve lecitina. ¿Y quién lo permite? La lecitina colesterol aciltransferasa. La lecitina colesterol aciltransferasa permite este intercambio de ácidos grasos. Bueno, permite esta transferencia de ácidos grasos. La lecitina colesterol aciltransferasa. ¿Ok? Entonces va a permitir que este colesterol, va a haber obviamente colesterol libre, va a haber obviamente colesterol esterificado, va a haber obviamente fosfolípidos. ¿Sí? Lo mismo hay acá. Colesterol libre, colesterol esterificado y fosfolípidos. Obviamente este va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. HDL3 es más pequeño, aunque no lo crean, que HDL2. Acá el LCAT sigue, acá ya HDL2 es el más grande. Ya no sigue sucediendo em, bueno, perdón, este agrandamiento, este crecimiento de las HDL. Pero obviamente tiene su ApoA1. Ujú. Sigue teniendo su ApoA1. Ya, listo. Ok, ahora, finalmente, acuérdense que va a recoger el colesterol de todos los órganos y lo recepciona, o bueno, lo lleva al hígado. Este limpia los órganos del colesterol. Y obviamente lo va a recepcionar con su receptor SRB1 hacia el hígado. Y deja lo mismo, colesterol libre, colesterol esterificado y fosfolípidos. ¿Sí? Acuérdense que este colesterol que lleva permite luego la formación de ácidos biliares, por ejemplo, sales biliares luego, y se repite el ciclo otra vez. ¿Dudas, preguntas, interrogantes, cuestiones? ¿Algo que decir? ¿Todo claro, chicos? Chicas, chicas, ¿todo claro? ¿Sí, sí, peques? Ya, ya. Bien. Ahora, esta fue memoria porque solamente me falta la síntesis de ácidos grasos, que como les digo, es muy, muy rapidita, la verdad. Pero quiero mencionarles esto solamente de memoria. Este de acá, la verdad, lo preguntan muy poco, pero sí lo suelen preguntar a veces. Estas son cosas para memorizar. No estoy segura, al menos a mí no recuerdo que me lo hayan preguntado, pero lo voy a poner en amarillito, que significa probablemente 50-50. ¿Ya? Bueno, acá están los ácidos grasos que les digo, libres o no esterificados. Estos, como les digo, están en triglicéridos, acá hay 3, en fosfolípidos hay 2, en glicolípidos y en los ésteres de colesterol, como les digo también. Y estas enfermedades también que pueden tener. Estos, como les digo, fue memoria, chicas, ¿ya? A veces suelen preguntar esto más que todo. De aquí, no mucho, la verdad, pero sí suelen preguntar. Mejor prevenir que lamentar. Si lo pueden memorizar, sería genial. Y esto de aquí, que es, suelen preguntarse mucho. Ácidos grasos, síntesis de ácidos grasos, y con esto ya estamos. Ya, chicas, la síntesis de ácidos grasos. Bien, síntesis, procesos anabólicos, procesos sintéticos, procesos en donde hay mucha energía. Si es un proceso en donde tenemos mucha energía, es un proceso postprandial. Porque en el proceso postprandial, la energía está muy abundante. Tenemos mucha glucosa. Ujú. Bien, ok.
Ahora, ¿cómo sucede esta síntesis de ácidos grasos? Prácticamente esto lo había explicado un poquito cuando hablé del metabolismo de la fructosa. ¿Se acuerdan en lo que era carbohidratos? Carbohidratos 2, si no me equivoco. En carbohidratos 2 les expliqué un poquito de cómo funcionaba esta síntesis de ácidos grasos. Y les dije que también venía presidida del acetil-CoA. Sí, ahora yo les dije, el acetil-CoA no sale de la membrana, el acetil-CoA tiene que salir como citrato. Ahora prácticamente la cosa va igual. Acuérdense que viene la glucosa genera vía glucolítica o glicólisis y se forma piruvato. Bueno, no se ve nada con esto, voy a usar otro color. Ya. Forma piruvato. Este piruvato forma acetil-CoA y oxalacetato. Por si no se acuerdan los nombres de las enzimas, porque les van a preguntar, tenemos la piruvato, voy a poner P nomás ya, carboxilasa, eso sí lo voy a escribir, y tenemos la piruvato deshidrogenasa. Poco a poco se van a ir memorizando. Y ya durante, capaz una hora, pero mediante que vayan pasando el ciclo, como lo van a repetir tanto, se les va a ir quedando. Ujú. Entonces, la glucosa vía glucolítica forma piruvato. Piruvato carboxilasa, oxalacetato. Esto acuérdense que sucede dentro de la mitocondria, no fuera, dentro. Ahora, acetil-CoA, piruvato deshidrogenasa. ¿Acetil-CoA puede salir de la mitocondria? No. Entonces, ¿cómo sale? Citrato, se forma citrato. ¿Cómo? Fácil, citrato sintasa. No hay mucha ciencia con eso. Citrato sintasa, listo, forma citrato, ahora sí sale de la membrana, chévere, sale de la membrana. Y nosotros queríamos qué cosa, el acetil-CoA, así que se vuelve a formar acetil-CoA y oxalacetato. Bueno, lo hice al revés, acetil-CoA y oxalacetato. Este acetil-CoA forma tanto ácidos grasos como colesterol, que ya les dije que también formaba, pero bueno. Pero vamos a hablar ahorita de ácidos grasos, así que ácidos grasos. Yo les dije que existe un ácido graso que es el principal, bueno, es el primero que se forma y luego vienen todos los demás. Se llama palmitato o palmitoil, ácido palmítico. Ácido palmitoil, palmitato, palmítico, como quieran decir. Ok, ahora este acetil-CoA va con una enzima acetil-CoA carboxilasa, forma malonil-CoA. Uy, chispas. Malonil-CoA. Luego vamos a ver el ácido graso sintasa. Y el ácido graso sintasa forma el ácido palmítico. Que acá, esto de acá, este de aquí, literalmente, ya es un ácido graso. Aquí ya se formó la síntesis de ácidos grasos. El ácido palmítico ya es un ácido graso. Bien. Ahora, a partir de acá se puede hacer la transformación de otros grasos a otros ácidos grasos necesarios para la célula. Sí, se puede formar más ácidos grasos. Ay, chispas. Bien, a partir de ácido palmítico. Y también se pueden surgir diferentes procesos, que son la elongación y la desaturación de ácidos grasos, que está acá, desaturación y alargamiento. Tenemos dos enzimas. Desaturasa, chispas, desaturasa, desaturasa delta 6. ¿Qué significa desaturación y qué significa alargamiento? La desaturación implica la agregación de enlaces dobles a la cadena de ácidos grasos. Enlaces dobles, desaturasa. La enzima principal es la desaturasa delta 6, pero eso va a implicar, o sea, la enzima principal es desaturasa delta 6, pero podemos llamarla diferente, o sea, puede ser desaturasa delta 3, desaturasa delta 2, dependiendo de la ubicación en el que queramos agregar el enlace doble, ¿ok? Y luego tenemos el alargamiento, la elongasa. La elongasa viene a ser la enzima que permite el alargamiento de la cadena. Pero ¿cómo es? O sea, el ácido palmítico, ¿ok? El ácido palmítico. Ay, me equivoqué. El ácido palmítico, acuérdense que es el principal. ¿Ok? A partir de acá se forman todos los demás, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Este ácido palmítico consta de 16 carbonos.
Ahora, si yo quiero hacer una elongasa, esta elongasa va a permitir el aumento de 2 carbonos. Este aumenta 2 carbonos, aumenta 18, 20, 22, 24 y así sucesivamente. ¿Ok? Pero este no trabaja solo. Este elongasa trabaja junto a malonilcoa. Ay, qué horrible. Junto a un malonilcoa. Bueno, lo voy a agregar acá mejor, ¿ok? Más un malonil-CoA, como una coenzima. ¿Se acuerdan de las coenzimas? Malonil, horrible. Malonil-CoA. Bien, junto a un malonil-CoA. Y la desaturasa sí trabaja sola. Ya. Acuérdense que para la síntesis de ácidos grasos, ¿se acuerdan, chicos, cuando yo les dije, chicos, hay una enzima, sí, una enzima, no, perdón, no es una enzima, hay una molécula que permite lo que son las síntesis de moléculas biológicamente importantes, que forma parte del ciclo de las pentosas. En el ciclo de las pentosas tenemos la ribosa 5-fosfato, ¿se acuerdan? Y tenemos el famoso NADPH. El NADPH también se utiliza para lo que son las síntesis de ácidos grasos, síntesis de moléculas biológicamente importantes, por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos. Obviamente también se utiliza el acetil-CoA, que ya saben que es precursor de la síntesis de ácidos grasos, y el malonil-CoA, que como ya lo hemos visto, también forma parte. Bien. Ahora, quiero mostrarles último. Tenemos dos ácidos grasos poliinsaturados, que son los principales, ¿ok? Que los conocemos en los famosos omega 6, omega 3, el ácido linoleico y el ácido linolénico, ¿ok? Son muy parecidos, yo lo sé, pero no son iguales, ¿ok? ¿Ok? Entonces tenemos dos, ácido linoleico y ácido linolénico. ¿Ya? Ya. Ahora, este de acá lo vamos a ver en lo que es el ácido araquidónico. Y esto es importante. Este de acá se llama ácido araquidónico. Ácido araquidónico. Ya. ¿Por qué es importante este que se lo aprendan? El ácido araquidónico es la protagonista de nuestra próxima clase. ¿Ok? La próxima clase se va a tratar específicamente del ácido araquidónico y de todos sus derivados. El ácido araquidónico se puede derivar en lo que son las ciclooxigenasas, ¿ok? Los leucotrienos, probablemente. Los epóxidos, que bueno, ese la verdad es que está un poco debatible, ¿ya? Los tromboxanos y esos. ¿Ya? Los epóxidos ya los voy a colocar, pero lo vamos a ver la próxima clase para que me entiendan mejor. ¿Ya? Estos dos van juntos, el ciclooxigenasa con los tromboxanos. Y los leucotrienos sí van aparte y los epóxidos también van aparte. Bien, el ácido araquidónico, o bueno, los ácidos linoleico y linolénico son ácidos poliinsaturados que nosotros sintetizamos en el organismo y que también los podemos consumir. Omega 6, omega 3. Estos son procesos de saturación, alargamiento, todos estos para generar nuevos ácidos grasos a partir del original, el ácido palmítico. ¿Ok? Ay, me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. ¿Listo? Bien, y tenemos la regulación de ácidos grasos a corto y a largo plazo. La verdad es que esto solamente les voy a explicar un poquito a largo plazo sobre qué tanto impacta la dieta para lo que es la síntesis de ácidos grasos. Obviamente una dieta alta en carbohidratos favorece la síntesis de ácidos grasos. Una dieta alta en carbohidratos favorece, ok, va alta en carbohidratos, favorece la síntesis de ácidos grasos, obviamente. ¿Por qué? Porque permite la síntesis, porque permite, ¿dónde que escribí mal? Porque permite am, porque permite que estemos surtidos de glucosa y posteriormente la fabricación de acetil-CoA y por ende después la formación de ácidos grasos. Una dieta baja en carbohidratos, por el contrario, no ayudaría mucho en lo que es la formación de ácidos grasos. Ujú. Ya. Solamente una dieta alta en carbohidratos también podría ser una dieta
alta en lípidos, pero principalmente una dieta que considero alta en carbohidratos. Ujú. Una dieta alta en carbohidratos. Ya está, chiquis. Ya está, chiquis. Y para terminar, quiero mostrarles el test. Hoy no veo. Ya, quiero mostrarles el test para hacerlo juntas. Sí, todo claro, chicas. ¿Alguna consulta? Sí, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver. Este es pretest. Vamos a. Voy a tener que duplicar esto. Bueno, ya, a ver. Bueno, imaginemos que me llamo un Pepita. Ya. ¿Cuál de las siguientes enzimas? Ay, perdón. Ya. ¿Cuál de las siguientes enzimas cataliza la reacción limitante de la síntesis de ácidos grasos? A ver, acil-CoA deshidrogenasa no la he mencionado, creo que ni existe. L-Cat la hemos mencionado en lo que es HDL, ¿sí? L-Cat la hemos mencionado en HDL. La acetil-CoA carboxilasa sí la hemos mencionado en lo que son la síntesis de ácidos grasos. La lipasa hormonosensible no la hemos mencionado hoy día. La elongasa la hemos mencionado para lo que es la transformación de nuevos ácidos grasos a partir del primordial, que es el ácido palmítico. ¿Tienen alguna idea de cuál podría ser, chicas? ¿Quise arriesgar con una? Muy bien, peques. Muy bien. A ver esta. ¿Cuál es el principal producto de la desaturación y elongación del ácido linoleico? Justo lo mencioné al final y les dije que va a ser nuestra protagonista en la próxima clase. Siento que ya les dije mucho, así que no voy a dar más pistas. No voy a decir más. ¿Cuál podría ser? ¿Alguna idea? Muy bien. Sí, muy bien. Ácido araquidónico. Y no se olviden porque mañana sí va a ser nuestra protagonista. Bueno, mañana no, pero sí va a ser nuestra protagonista. Ya, ¿qué evento ocurre en la HDL tras la acción de la enzima LCAT? Hablando de eso, me he hecho acordar que hay algo y quería mencionarles ya, pero esa sí, o sea, esa sí la mencioné. ¿Cuál es? Se vuelve discoidal, libera colesterol, se vuelve más rica en triglicéridos, se torna más esférica al captar ésteres de colesterol o pierde su ApoA1. ¿Cuál creen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, muy bien, se torna más esférica. Y casi terminando. Ok, ¿qué tipo? Ok, 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 ok.
Bien, vamos a... Esta no voy a ser mala porque no... Esta es la de memoria, la que les dije ya. Esta es la de memoria. Esta. Hiperquilomicronemia. Ya. Esta sí es como les dije memoria, pero esta sí puede. Durante la síntesis de ácidos grasos en el citosol. Ah, verdad, acuérdense que la mayoría de procesos anabólicos se dan en el citosol. Ya, acá sí se cumple. Ya, eso. ¿Cuál de los siguientes eventos es indispensable para que el acetil-CoA mitocondrial participe en el proceso? Ya. A ver, el acetil-CoA se convierte en piruvato que cruza la membrana mitocondrial. El acetil-CoA se condensa con oxalacetato para formar citrato que sale del citosol y luego se divide en oxalacetato y acetil-CoA. El acetil-CoA se convierte en malato que es transportado al citosol. El acetil-CoA pasa al citosol unida a la carnitina o el acetil-CoA se transporta directamente desde la mitocondria al citosol. Esta es una buena pregunta, la verdad. Es una buena pregunta. Esa es fácil. Sí, exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ya. Ahora, antes de terminar, quería mencionar algo porque sí me he dado cuenta que no lo había mencionado y creo que es importante. Ok, es muy importante. Esto de acá. Chicas, olvidé mencionarles esto, solamente para que lo apunten. Yo les dije las HDL, esa no es HDL. Ah, sí, esta es HDL. Ok, HDL, si se dan cuenta, está literalmente en todas las fotos. Miren, HDL, HDL. HDL está en todos, porque HDL, además de que se encarga de limpiar los órganos del colesterol y llevarlas al hígado, también se encarga de surtir de apos, o sea, de apolipoproteínas, de proteínas, a las demás lipoproteínas. Se encarga de darle todos sus apos, acá están las apos, a los kilomicrones, a las BLD, perdón, esta era a las BLDL y obviamente, por ende, a las a las LDL. Ok, a las LDL y a las IDL y a las kilomicrones también. Ok, y obviamente cuando este pierde, porque acuérdense que se vuelve remanente, esta HDL se encarga de volver a quedarse con todas estas apos que va perdiendo. Ok, entonces este surte y además recepciona los apos que va perdiendo. Ok, eso me había olvidado de mencionar. Y también me había olvidado de mencionar que perdón, ¿cómo? Que esta de acá, las HDL, acuérdense que principalmente tienen colesterol, ¿verdad? Pero en algún punto estas acuérdense que llegan al hígado y estas también pueden querer llevar triglicéridos. Entonces, estas a veces hacen un intercambio con quiénes, con las LDL o con las BLDL. BLDL. Y estas las hacen gracias a un CETO, esta enzima, CETO, que la verdad ahorita no recuerdo bien su nombre. Las hacen un intercambio, ¿ok? Que es un intercambio inverso, literalmente. Y hacen este cambio de colesterol por el triglicérido que ellas tienen. Las VLDL principalmente contienen mayor cantidad de triglicéridos y las HDL, por el contrario, tienen mayor cantidad de colesterol. Entonces van a hacer este intercambio. Las HDL van a ceder un poco de colesterol a las LDL y VLDL y por el contrario, estas van a surtirlas un poco a las HDL con el triglicérido, gracias a este intercambio de acá. ¿Ok? ¿Sí? Gracias a esta enzima de acá. ¿Ok? Puede ser a veces este tipo de intercambio, ¿ya? Para surtirse, ¿ya? Y no se olviden que lo que les dije, que las HDL también surten y recepcionan las apolipoproteínas que quedan de los remanentes de las lipoproteínas cuando ya terminan de hacer su función. ¿Listo, chiquis? Eso era lo que me había olvidado de mencionar. Voy a dejar de compartir un toquecito. Bien, un toquecito, voy a dejar de grabar.